¿Qué tal, alumnos del tercero? El día de hoy vamos a hablar acerca del absolutismo. Recuerden que toda la información que están dentro de las diapositivas tienen que plasmarlas en su cuaderno a mano. Muy bien. En primer lugar, ¿qué es el absolutismo? El absolutismo fue una forma de gobierno y régimen político típicos del antiguo régimen, el periodo histórico previo a la Revolución Francesa de 1789, cuya ideología dictaba que el poder político del gobernante, es decir, del rey, no estuviera sujeto a ninguna limitación, como no fueran las propias de la ley divina o de Dios. Esto significa que el poder del soberano era formalmente único, indivisible, inalienable, incontrolable y pleno. En otras palabras, era un poder absoluto. Y de ahí el nombre que se le confiere como ideología, es decir, el absolutismo. El absolutismo proclamaba que el monarca era el Estado, por lo que los poderes públicos emanaban de su voluntad y estaban subordinados a sus consideraciones. No había ninguna autoridad mayor que la palabra del rey, por lo que las majestades no se encontraban sujetas a ninguna ley posible. Acerca de las características del absolutismo, vemos que presentaba un régimen político que llevaba al rey a tomar todas las decisiones en este régimen, existiendo grandes campañas militares, y las figuras del Congreso, Senado y soberanía dejaron de existir o simplemente nunca existieron. En este régimen político, los nobles no tenían influencia alguna sobre las decisiones del rey, y la Iglesia igualmente se encontraba sometida al rey y sus decretos. La, la función de ambos se limitaba en allegar bienes, impuestos y reservas para el servicio exclusivo del rey. Otra característica era que el pueblo solo cumplía funciones de tipo feudal, al igual que los nobles y funcionarios. Así, en el rey se encontraban delegados los poderes judicial, legislativo y ejecutivo, que en nuestros días se dividen en poderes autónomos. En un momento dado se consideró el régimen militares que se dieron posteriormente a los golpes de Estado durante los siglos XIX y XX. Pero faltaron características o principios como la deidad del monarca y la presentación de cuentas de solo Dios. Solo Dios. Tarde en Inglaterra, en donde el sistema de gobierno absolutista tomó forma y dio lugar a las llamadas monarquías absolutas. Ahora veremos inicios del absolutismo. Las primeras monarquías de carácter absolutista se dieron a finales de la Baja Edad Media, a medida que se sentaban las bases para la evolución de lo que luego sería el Estado moderno. La tendencia a concentrar en el rey todos los poderes fue producto del desprestigio del papado y le elegía como constituciones de control moral y social, cuya legitimidad divina fue poco a poco invistiéndose en el monarca mismo, cuya voluntad representaba la voluntad de Dios en la tierra. Las monarquías autoritarias de la Europa medieval no devendrían en absolutismos maduros o absolutismos regios. Sin embargo, 17 con el reinado de Luis XIV en Francia. Ahora, las sociedades en el absolutismo. La sociedad, por decirlo así, está dividido en estamentos. ¿Y qué son los estamentos? Son agrupaciones de personas con funciones muy semejantes dentro de la sociedad. Hay 3 estamentos. El primero, la nobleza. En un grupo aristocrático de gran poder, eran la minoría junto al clero. Entregaban su poder feudal al rey y el rey les daba seguridad, les daba tierras y les otorgaba protección contra el burgués. La nobleza no es homogénea. Por un lado está la alta nobleza, que se distingue por su fuerte capacidad económica. Por otro lado está la baja nobleza, que vive mediocremente en sus posesiones rurales. Se es noble por nacimiento, pero también por la compra de tierras vinculadas a algún título. Tenían muchos privilegios,
El principal fue no pagar impuestos, pero también obtuvieron cargos políticos, mandos militares, altas jerarquías eclesiásticas, consiguieron títulos, pensiones por merced real, prerrogativas judiciales, entre otras cosas más. El segundo estamento sería el clero. Son, al igual que la nobleza, la minoría y los privilegiados. Se llegaba a ser parte del clero por vocación. Tenían muchos bienes y estaban libres de impuestos. Tenían gran influencia en la sociedad y controlaban la enseñanza. Los que forman parte de este estamento son los sacerdotes, obispos, es decir, toda la gente de la iglesia. Había un alto y bajo clero. Los del alto clero eran ricos y cultos, y los de bajo clero eran pobres de origen burgués. Luego encontramos en el tercer estamento, que está constituido por la burguesía y los campesinos. La burguesía está constituida por los que se dedicaban al comercio y a los negocios. Los burgueses vivían en los burgos, o sea, en las ciudades. Su deseo es ser como los nobles. Esto únicamente lo pueden conseguir a través del matrimonio o a través de la venta de títulos que hacía el rey. Le daban al rey obediencia y apoyo. La burguesía, al igual que los campesinos, tenían que pagar impuestos. Los campesinos eran la gran mayoría y eran muy maltratados. Pagaban impuestos al rey, también pagaban rentas y producían para el reino. El campesino recibe del rey la justicia de una administración central. Con esto, el campesino se ve favorecido. Muy bien, niños. Muy bien, tercero. Ahora van a realizar una actividad que es elaborar un mapa conceptual acerca del absolutismo. Un buen día, alumno de tercero. Quédense en casa y desarrollenlo en el cuaderno.